Buenas, yo soy Laura y voy a explicar cómo se hace el ejercicio 3 de la página 63. Hermoso problema. En este ejercicio nos dan dos matrices, la matriz A y la matriz X. Y en el apartado A nos pide que determinemos los valores de lambda, que es una constante que puede ser sustituida por cualquier número, para los que la matriz A más lambda por I no tiene inversa. Y nos dice que I es la matriz identidad. ¿Y qué es eso de la matriz identidad? Pues aquella matriz unidad cuyos elementos son unos. ¿Y qué es una matriz unidad? Pues es una matriz cuadrada, es decir, que tiene el mismo número de filas que de columnas, como por ejemplo la matriz A es una matriz cuadrada, que es 3 por 3, de orden 3 por 3, que el orden lo que nos dice es el número de filas por el número de columnas. Pues eso, es una matriz cuadrada, triangular superior e inferiormente. ¿Y qué significa eso? Pues que sea triangular superiormente significa que bajo la diagonal principal, que es esta que vemos aquí, todos sus elementos son ceros. Y que sea triangular inferiormente significa que sobre la diagonal principal todos sus elementos son ceros. Entonces lo que nos quedaría sería esta matriz identidad, que sabemos que es 3 por 3, ya que la matriz A que nos da el ejercicio, que es la que tenemos en la suma que nos pide, es también 3 por 3, ¿vale? Pues, ¿qué hacemos lo primero? Pues ponemos el nombre de la matriz y sustituimos sus elementos. Si nos dice que A es esto, pues lo ponemos. Más lambda, que es una constante, por la matriz identidad, que ya he dicho cómo se calcula y se sabe cuál es. Pues, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Cómo se calcula esto? Pues según las propiedades de las matrices, nos dicen que una constante o un número multiplicado por una matriz da como resultado multiplicar cada uno de sus elementos por ese número. Así hay que multiplicar lambda por 1, lambda por 0, lambda por 0, etc. Y nos daría como resultado esta matriz. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar la matriz A más la multiplicación esta que acabamos de hacer. ¿Que cómo se suman las matrices? Pues hay que sumar cada elemento con su elemento correspondiente. Así que por eso hay que sumar el elemento que está en la fila 1, columna 1, con el elemento que está en la fila 1, columna 1, el elemento que está en la fila 1, columna 2, con el que está en la fila 1, columna 2, así con toda la matriz. Y nos daría como resultado esta matriz, ¿vale? Y ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Ya sabemos cuál es la matriz A más lambda por identidad. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues nos dice que hay que determinar los valores de lambda para que la matriz esta que acabamos de calcular no tenga inversa. ¿Cómo sabemos si una matriz tiene inversa? Pues para que una matriz tenga inversa, su determinante tiene que ser distinto a 0. Pues eso significa que una matriz no tiene inversa si su determinante es igual a 0. Pues, ¿cómo sabemos si su determinante es igual a 0 o no? Pues calculando el determinante, que siempre hay que poner el nombre de la matriz entre líneas y después un igual a la matriz en sí entre líneas, ¿vale? ¿Cómo vamos a calcular el determinante? Pues yo en este caso lo he calculado por el método de Sarro, que es el que veo más apropiado para este ejercicio, ¿vale? Ya que hay un montón de ceros y yo creo que va a ser más fácil de hacer. ¿Que cómo se hace por el método de Sarro? Pues para empezar hay que multiplicar todos los elementos de la diagonal principal, que da como resultado esto, ¿vale? Multiplicamos menos 2 más lambda por menos 2 más lambda al cuadrado, por el elemento este que nos queda, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente? Hay que multiplicar los elementos que estén sobre, estos dos que están sobre la matriz, o sea, sobre la diagonal principal, estos dos multiplicados, y además por el que está en la esquina inferior izquierda. Y eso lo sumamos con lo que ya habíamos calculado, que era la multiplicación de los elementos de la diagonal principal. Y ahora, además de sumar eso, tenemos que sumarle, que bueno, en este caso, antes de seguir, en este caso da 0, es obvio, porque ya con saber que menos 2 por 0 es 0, ya por el siguiente número que calculemos también va a seguir dando 0. Como es 0, no lo he puesto, pero si queréis, para no liaros, lo podéis poner, ¿vale? Y ahora, esto lo vamos a sumar a su vez por los dos elementos que están bajo la diagonal principal, estos multiplicados,
y a su vez multiplicado por el elemento que está en la esquina superior derecha. Entonces sumamos esas tres cosas que acabo de decir. Una vez sumadas esas tres cosas, vamos a restarle la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria, que es esta, la que hace la X con la diagonal principal, que también nos ha dado 0. Eso habría que restarlo si nos diera un número, pero como nos da 0, nos da exactamente igual. También hay que restar los tres elementos, que son estos, que son los dos, la multiplicación de los dos que están debajo de la diagonal secundaria, multiplicados a su vez por el que está en la esquina superior izquierda. Eso también restarlo. Y también por último vamos a restar la multiplicación de los dos elementos que están sobre la diagonal secundaria, o sea, menos 2 por menos 2, que es 4, por el elemento que está en la esquina inferior derecha. Entonces, como todo nos daba 0 menos la multiplicación de la diagonal principal y lo último que acabo de decir, pues da como resultado esto, que nos daba, lo último que acabo de decir nos daba 4 por menos 2 más lambda, pero como lo que hay que hacer es restarlo, pues ponemos menos 4 por menos 2 más lambda, y lo que daba, como he dicho al principio, lo que daba de la diagonal principal era esto. Vale, pues como nos dice el ejercicio que la matriz no tiene, en plan, que la matriz no tiene que tener inversa, que hay que saber los valores de lambda para que la matriz no tenga inversa, pues para eso el determinante tiene que ser igual a 0. Lo ponemos. Y ahora también ponemos el valor del determinante, que es lo que nos daba. Aquí, como veis. Y ahora ponemos un corchete y lo igualamos a 0. Aquí he puesto un asterisco porque vamos a seguir aquí. Vale, entonces, si yo saco factor común, nos da como factor común menos 2 más lambda, porque se multiplica con el 4, tanto como consigo mismo por el 1 más lambda. Entonces, nos da que o menos 2 más lambda es igual a 0, o la otra parte de sacar factor común, que es menos 2 más lambda por 1 más lambda menos 4, es igual a 0. Aquí despejamos el menos 2, lo pasamos a este lado sumando, lambda tiene que ser igual a 0. Y aquí multiplicamos, como ya sabéis, primero el menos 2 por el 1, el menos 2 por el lambda, después el lambda por el 1, el lambda por el lambda. Y nos da esto que está aquí, que lo vamos a agrupar para ordenarlo bien, sumando, por ejemplo, lo único que se puede sumar es el lambda menos el 2 lambda. Y como resultado da esto, ¿vale? Que ahora, o bien por la ecuación de las ecuaciones de segundo grado, o bien con la calculadora misma, pues nos da los valores para los que lambda cumple esta condición, que es que lambda al cuadrado menos lambda menos 2 sea igual a 0. Nos da que si lambda vale 2 o si lambda vale menos 1. Entonces, en conclusión, ¿qué significa esto? Pues esto nos está diciendo que si lambda vale 2, el determinante es 0 y por lo tanto la matriz no tiene inversa. Y que si lambda vale menos 1, el determinante es 0 y por lo tanto la matriz no tiene inversa. Entonces, la solución es que no existe la matriz inversa, que se expresa así, poniendo el nombre de la matriz entre paréntesis y elevándolo a menos 1. No existe la inversa de A más lambda por I, solo si lambda vale 2 o si lambda vale 1. Bueno, vamos a hacer ahora el apartado B. ¿Qué nos dice el apartado B? Pues nos dice que resolvamos la ecuación A por X es igual a menos 3 por X y que determinemos si existe alguna solución con X igual a 1. ¿Qué vamos a hacer en primer lugar? Pues sustituir la ecuación que nos da por los valores que sabemos. ¿Qué sabemos? Cuánto vale A, cuánto vale X también lo sabemos, el 3 es un número y cuánto vale X, otra vez, también lo sabemos.
aquí hay una multiplicación de matrices que solo se puede hacer si el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Y efectivamente, esta tiene 3 columnas y esta tiene 3 filas. Se puede hacer perfectamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicamos este número por este número por y este número por y todos los números que nos den los sumamos. En este caso, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por y, menos 2y, 0 por z, 0. Como veis aquí, lo hemos sumado. Ahora esto igual, es como si a esta línea le diéramos la vuelta así, la pusiéramos al lado de esta matriz y multiplicáramos cada elemento por el que está al lado, ¿vale? Entonces sería menos 2 por x, lo ponemos aquí, menos 2x, 1 por y 0 por z, no hace falta ponerlo porque es 0. Y sumar por 0 es lo mismo que no hacer nada. Y ahora, en este caso, igual, 0 por 0, o sea, 0 por x, 0. 0 por y, 0. Menos 2 por z, menos 2z, como hemos puesto aquí. Y lo igualamos a, que como he dicho en el apartado A, cuando tú multiplicas una matriz por un número, una constante, es lo mismo que multiplicar ese número por todos los elementos de la matriz. Entonces, por lo tanto, menos 2, o sea, menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por y, menos 3y, menos 3 por z, menos 3z. Entonces, esto quedaría así. Es lo mismo poner esto que esto. Vale. Pues, ¿qué hacemos? También las propiedades de las matrices nos dicen que si dos matrices son iguales, significa que sus elementos son iguales. Pues entonces con eso podemos sacar un sistema de ecuaciones. Vaya que puesto como matriz también es un sistema de ecuaciones, pero para que lo veamos como siempre hemos hecho los sistemas, pues a mí me gusta más ponerlo así con los corchetes, ¿vale? Pues entonces, como he dicho antes, todos los elementos son iguales. Entonces este elemento es igual a este, como hemos puesto aquí. Este igual a este, como hemos puesto aquí. Este igual a este, como hemos puesto aquí. Como aquí hay los mismos elementos x y sabemos que resolviendo uno ya vamos a sacar, va a salir lo mismo en las dos, ¿vale? Entonces, con resolver este primero, sabemos que en el segundo va a dar lo mismo, pero de todas formas lo vamos a comprobar. Pasamos el menos 3x, lo pasamos sumando 3 menos 2x y el menos 2y lo pasamos sumando a este lado. Entonces saldría x igual a 2y, que hemos puesto aquí. Y aquí es lo mismo. Pasamos la x a este lado. Dejamos la x en este lado y pasamos la y a este. Sería menos 2x es igual a menos 4y. El menos 2 pasa dividiendo con el menos 4 y saldría lo mismo, porque menos 2 entre menos 4 es 2. Entonces saldría x es igual a 2y, lo mismo. Y aquí vamos a pasar, por ejemplo, el 3 a este lado. Serían 3z menos 2z, sería z es igual a 0. Lo que nos queda aquí, vaya, hemos simplificado todo esto en esto. ¿Cómo podemos dar lo que es el resultado del sistema? Si x es igual a 2y y no nos dicen ningún número al principio, pues vamos a darle, por ejemplo, a la constante y, porque no puede ser o a la constante y o a la x, a la z no, porque la z siempre es 0. No podemos darle cualquier número porque la z siempre es 0. Entonces, vamos a darle, yo por ejemplo he elegido la y, vamos a darle el valor, una constante, que en este caso yo he puesto la letra lambda porque es la que se suele poner. Entonces, si y, la z siempre es 0, eso está claro. Si y vale lambda, pues lo único que hay que hacer es sustituir aquí y por lambda. La x vale 2 lambda. Entonces ya aquí tenemos lo primero que nos dice que resolvamos a x es igual a menos 3x. Esto ya lo tenemos. La segunda parte, determina si existe alguna solución con x igual a 1. Pues lo único que hay que hacer, que es súper simple, es sustituir la x por un 1. Si x
O sea, aquí lo sustituimos. Si x vale 1, sería 1 igual a 2y. Y el 2 pasa dividiendo y sería 1/2. Y es igual a 1/2, que lo hemos puesto aquí. Y la z siempre, como ya he dicho, siempre. Nos den el número que nos den, la z siempre vale 0. Pues ya está, ya no tiene más complicación el ejercicio. Ya tenemos las soluciones de los problemas que se nos plantean. Nos dicen que resolvamos este sistema, pues ya lo hemos resuelto. Hemos puesto que si y vale lambda, siempre hay que poner el nombre de la constante que pongamos porque para que ellos sepan que nosotros sabemos la constante que estamos poniendo. Pues si y vale lambda, x es igual a 2 lambda y z es igual a 0. Y si x vale 1, que es lo que nos está diciendo en la otra parte del apartado, pues x igual a 1 y es igual a 1/2 y z, como siempre, igual a 0. Pues eso es todo. La verdad que es un ejercicio muy sencillito y espero que se me haya entendido al explicarlo. Muchas gracias.